Tierra y libertad, el mismo grito, el mismo anhelo. 75 años después, otra generación de campesinos mexicanos estremecen al mundo con una exigencia tan sencilla, pero tan profunda como el principio, origen y fin de la vida misma. Tierra y libertad. Señoras y señores del jurado calificador, compañeros batalladores del verbo, habitantes de este hermoso pueblo de Santa Ana. Es para mí un honor disertar a continuación el tema a 20 años del EZLN y la vigencia del pensamiento zapatista. Hacer el recuento histórico y genealógico de un movimiento como es el EZLN, es decir que este no surge de la nada, sino que es un producto de nuestra propia historia, porque habría que entenderlo desde los movimientos de finales de la década de los 50, como el movimiento magisterial de Otón Salazar Ramírez, el movimiento médico o el ferrocarrilero de Demetrio Vallejo y Valentín Campa. Es ahí que tenemos que entender que es a partir de estos movimientos cuando también en los movimientos estudiantiles del 68 y 71 surgen entonces los líderes juveniles que para próximas generaciones serían los que gestarían esta articulación de estas gestas que en los años 70 y 60 fueron los movimientos guerrilleros. Aquellos que inician en el 65 con el maestro Arturo Gámez y el intento del asalto al cuartel Madera en Chihuahua, aquel 23 de septiembre del 65. Es ahí cuando entendemos entonces que hablar del sureste mexicano y hablar de Chiapas es hablar también de una de las más altas marginaciones, porque producto de estos movimientos fueron las décadas de los 70s y 80s. Ahí en la gubernatura de Patrocinio González Blanco en Chiapas, es ahí donde reinaban tres características: el clientelismo, el caciquismo y el corporativismo. A partir de ellos, entender también que es con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el 3 de noviembre del 93, que a partir del primer día del año siguiente entraría este movimiento en todo su esplendor, en todo su vigor. Y para comprender en cierta manera el pensamiento y la vigencia zapatista, hay que reconocer lo que el mismo ejército diría al inicio de este movimiento libertario, que ellos se reconocían como herederos de esa religiosidad laica, gratuita, pero sobre todo también de la religiosidad que habían dejado el obispo Samuel Ruiz en San Cristóbal de las Chiapas. Es la teología de la liberación del obispo rojo en Cuernavaca, San Don Sergio Méndez Arceo. Y es también los herederos, ellos se declaraban a sí mismos, de Emiliano Zapata Salazar y el agrarismo del Plan de Ayala, pero también del movimiento agrarista de Rubén Jaramillo Menes en la década de los 60. A partir de estos conceptos, debemos entender también la vigencia de este movimiento en sus propios movimientos particulares y documentos. Y es ahí que en los tratados de San Andrés del 96, para que la voz del indígena fuera escuchada. Tuvimos, señoras y señores, que fajarnos los pantalones, que ponernos bien las enaguas y tomar las armas para entonces gritar que nuestra conciencia es libre y que nuestra dignidad humana no está a la venta, porque ese es precisamente los principios del zapatismo chiapaneco: la dignidad humana, la libertad y la autonomía de autogestión en los pueblos y los caracoles del país. Es ahí entonces que sigue más vigente que nunca el pensamiento de Rosario Castellanos, cuando en su Balún Canán nos narra las condiciones en que se vive en Chiapas, eso ya en la década de los 30. Y esas mismas condiciones de marginalidad siguen estando presentes, según estudios de la OCDE en 2013. Pues Chiapas ocupa el último lugar en educación y en salud en el país. Con razón nos dirían
los indígenas chiapanecos, no nos quedó otro camino. Era el grito, no de justificación, sino de aclaración, que el viento fuerte de arriba y el viento suave de abajo traían desde la selva lacandona, donde el 1 de enero de 1994, y con las armas en la mano, los indios choles, celtales, tzotziles y tojolabales, entre otros, decidieron enfrentar a la muerte, pero con una esperanza de vida. No era una acción suicida, fue profunda y razonada, que nació de la gran sabiduría indígena y de la decidida y valiente acción de los compañeros del Comité Revolucionario Clandestino Indígena, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Era un grito que venía desde la profundidad de 500 años de explotación, tortura, marginación, secuestro y asesinato que los ladinos y racistas regímenes priistas, en complicidad con los caciques locales, habían descargado en contra de los indios chiapanecos. No nos quedó otro camino. Era el grito no de justificación, porque ya se habían acabado todas las formas pacíficas de lucha. Marchas, huelgas de hambre, ocupación de alcaldías y carreteras, denuncias en todos los foros internacionales y nacionales. Nadie los escuchaba, nadie. No nos quedó otro camino. Y la bala que salió disparada desde la selva lacandona traspasó los oídos del burgués y el oligarca. Les quitó el sueño a los caciques, finqueros y ganaderos chiapanecos. Hizo perder el apetito a los señores de horca y cuchillo. Y traspasó los oídos del burgués y el oligarca, del político de centro, derecha e izquierda. La bala salvadora dio la vuelta al mundo y se quedó suspendida como una gran interrogación en la arrogante y soberbia sin razón del gobierno. Y por fin se dieron cuenta de que los indios existen, son reales y que son capaces de organizar y dirigir una guerra antes que morirse de hambre o de vergüenza.